Como bien sabe, la semana pasada iniciamos el capítulo 11 del libro de Hebreos, que nos habla de la fe. Hablamos precisamente de la fe y veíamos que sin fe no podemos agradar al Señor. Pero también nos habla el libro de Hebreos que todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir por fe, caminar por fe. Y el autor de Hebreos nos dice que sí se puede, no nos echó la porra, pero nos dijo sí se puede caminar por fe. Y tan se puede caminar por fe que hay muchos testigos de que sí se puede caminar por fe. Entonces, dicho lo anterior, él empieza a recitarnos, a decirnos todos esos testigos que nos pueden dar un testimonio de fe para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos fortalecernos y para que podamos nosotros caminar y vivir por fe. Y en palabras sencillas, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué es fe? Fe, así sencillamente, es creer que lo que nos dice Dios es verdad. Esa es fe. Porque tenemos que creer aún sin haberlo visto, convencidos de que es la verdad. Esa es la fe. Por lo anterior, hoy vamos a iniciar con el primer personaje que nos va a dar una gran lección de fe. Y ese primer personaje es un personaje que a veces no se habla mucho de él, pero que nos puede dar gran testimonio de fe. Ese personaje es Abel. Abel nos va a dar un testimonio de fe porque nos va a mostrar una adoración de fe. Ese es el tema del día de hoy. Abel, adoración de fe. Y vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 4. Y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Hasta ahí nada más eso. Vámonos ya. No. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en todo traes revelación, en todo traes enseñanza. Y sabemos, Señor, que esta palabra quedará implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, para poder convertirla en hechos, en convertirnos en hacedores de tu palabra y cada día poder caminar de acuerdo a lo que tú pides y buscas de cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a hablar de Abel. Siempre que los referenciamos o que hablamos de ellos, siempre decimos primero Caín, ¿verdad? Decimos Caín y Abel, porque Caín obviamente era mayor, pero quien nos va a dar este testimonio es Abel. Abel es este primer hombre que tuvo que aprender a vivir por fe. Fue el primer hombre, o de estos primeros hombres, hablando de los hermanos Caín y Abel, que nacieron en pecado, que ya no fueron creación de Dios. Son estos primeros hermanos que ya nacen con esa semilla de pecado de lo que fueron sus padres, la razón por la que los padres fueron expulsados del Edén. Entonces ellos son los primeros hombres que tuvieron que aprender a vivir por fe. Y Abel nos va a enseñar ahora lo que significa adorar por fe. Adorar por fe. Y el adorar, usted tiene que saber para poder irnos entendiendo que el venir a adorar al Señor es venir a traer un sacrificio al Señor. Usted sabe que para adorar a Dios tenemos que traerle algo al altar para que se convierta en un sacrificio vivo, como dice Pablo, y nosotros poder empezar a tener una mayor relación con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que venir a sacrificar y a traer como sacrificio al Señor? Pues nuestras propias vidas, diciéndole al Señor que hemos cambiado, que estamos cambiando, que nos estamos esforzando para poder estar en su voluntad o empezar a caminar de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más.
Pero para poder entender esta vida de Abel y esta adoración de Abel, que es un sacrificio que él hizo al Señor, tenemos que ir a las historias de Abel y Caín, o de Caín y Abel. Estas historias las referencia el autor de Hebreos, pero nosotros tenemos que ir al libro de Génesis para poder entender esta historia. Por lo tanto, tenemos que trasladarnos a la historia de Génesis capítulo 4, que es la historia de Caín y Abel. Como le decía, Abel es este primer hombre que es diferente a sus papás. Es este primer hombre de fe que empieza a ser diferente a los papás. Tenemos que recordar que los papás de Abel fueron creados y ellos vivieron en el Edén, en el paraíso, ¿verdad? También a veces le decimos. Ellos se vieron cara a cara con Dios, ellos platicaban con Dios, ellos caminaban y se paseaban en el jardín del Edén con Dios, los papás de Abel. Pero debido a su pecado ellos fueron expulsados y ya a Abel ya no le tocó caminar y hablar directamente con el Señor. Ya él únicamente aprendió historias. Así como los papás a veces les caemos mal a los hijos porque repetimos y repetimos lo mismo. Yo me imagino que así fue como ellos empezaron a escuchar todas estas historias acerca de Dios. Y así es como él empezó a aprender de Dios. Que siempre que pasaban por un arbolito, es que aquí Dios me dijo, es que aquí yo me encontré con el Señor. Así le hacemos los papás, ¿verdad? Cada que pasamos por un lugar, aquí siempre platicamos la misma historia, me dice la pastora. Siempre que pasas por ahí me dices lo mismo. Pues es que así es. Ellos dejaron el Edén porque fue la llegada del pecado y fueron removidos de esa presencia de Dios. Cuando ellos son removidos de esa presencia de Dios y que se dan cuenta que están en pecado, ellos buscan taparse, porque acuérdense que estaban desnudos, buscan tapar todo aquello que empezó a ser revelado a ellos y que se dieron cuenta que no era correcto y que fue por el pecado que se dieron cuenta, y ellos se cubren con unas hojas, usted lo debe de recordar. Pero el Señor, Dios mismo, sacrificó animales para poder cubrirlos a ellos. Cuando leemos en la escritura y vemos que el Señor los cubre con pieles, como que lo dejamos ahí nada más, ¿verdad? Por encimita y dice, pues lo cubrió con pieles. Pero para poder obtener esas pieles tuvo el Señor que sacrificar animales para obtener esas pieles y para poder cubrirlas. Lo que significa que para poder cubrir el pecado tuvo que haber derramamiento de sangre. Por eso la escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la única forma de poder cubrir esa muerte, ese pecado, es por derramamiento de sangre. El Señor los cubre de su pecado porque hubo un derramamiento de sangre y de esos animales de los cuales se obtuvo esa sangre, se usó la piel para cubrirlos a ellos. ¿Verdad que luego a veces no lo imaginamos de esa manera? Eso significa que Adán y Eva fueron cubiertos con sangre y con pieles. Esto se vuelve relevante porque ahorita vamos a entender una parte. Ellos trataron de cubrirse y el Señor mismo hace sacrificio para poderlos cubrir. Dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva. Cuando usted lee en las escrituras y que dice es que él conoció a esta o esta conoció a él, se refiere a que tuvieron intimidad. Porque cuando usted conoce a alguien no quiere decir que se quedó embarazada, ¿verdad? Es que le presentaron a la hermana Susi, le presentaron al hermano Jaime y no quedó embarazada inmediatamente. Pero cuando lo leemos bíblicamente se refiere a eso, que tuvieron un conocimiento de intimidad. Por eso dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín en el original hebreo significa algo como con la ayuda del Señor. O el Señor me lo ha dado. Por eso en la traducción le pusieron adquirido.
también es adquirir, que el Señor se lo dio. Yo lo conseguí del Señor, ¿verdad? Por eso así dice Eva. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sigue diciendo en el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, no sabemos qué tanto anduvo el tiempo, pero ya estaban grandecitos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí podemos notar dos cosas. Dice, pasando el tiempo. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Primero nos habla de que nacieron y después nos dice que pasando el tiempo fueron a llevarle sacrificio a Jehová. Eso significa que ese pasando el tiempo fueron años. Muy probablemente ya estaban jovencitos, ya tal vez ya casi llegando a su edad adulta. O en una edad en la que ellos, de acuerdo a lo que recibieron de enseñanza de sus padres, sabían, vuelvo a repetirlo porque Adán y Eva se encontraron cara a cara con Dios, sabían que a determinada edad ellos tenían que entregar una ofrenda, un sacrificio. Así que ya habían pasado tal vez algunos años. Y sigue diciendo en el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Estos dos jóvenes crecieron, y lo puedo decir así, crecieron en una familia cristiana, en una familia que conocían de Dios. Por eso le digo así, ¿verdad? En una familia donde se temía a Jehová, donde había temor de Jehová, donde había respeto a Jehová. Ellos sabían que Dios era real. Era tan real que los papás se los podían decir. Porque los mismos papás lo vieron, hablaron, caminaron con Él y fueron expulsados por Él. No había forma de equivocarse ahí. Y ellos así lo aprendieron. Ellos así lo recibieron de parte de sus padres. Eso significa que no crecieron en un ambiente ateo. O sea, crecieron en una familia donde se creía de Dios y a Dios. Adán y Eva le enseñaron a sus hijos desde pequeños, desde nacidos, a ir a la iglesia. Muchos de nosotros queremos la bendición del Señor para nuestros hijos, pero no los llevamos a la iglesia. Queremos nada más la bendición. Ni tampoco les damos testimonio de que yo me comunico con Dios. ¿Cómo se comunica? Con la oración. Tampoco le damos testimonio que yo voy a la iglesia, que yo voy a buscar al Señor. Tampoco le damos testimonio, y hablo de manera general, yo sé que aquí no pasa. Tampoco le damos testimonio de que le llevamos ofrenda al Señor. ¿Cómo vamos a enseñarle que tiene que llevarle ofrenda al Señor si nosotros no la llevamos? Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de un sacrificio de alabanza, un sacrificio vivo, donde usted viene a rendirse a los pies del Señor. Ahora, Caín y Abel llevaron ofrendas al Señor. Así que ellos sabían de las ofrendas, sabían de los tiempos y sabían del lugar, porque dice llevaron. O sea, no quiere decir ahí les pusieron ofrenda, no, llevaron a un lugar. Sabían los tiempos, sabían el lugar y sabían lo que tenían que hacer. También tenían que saber y debía haber una forma adecuada de hacerlo. Me imagino que los papás siempre les dijeron el sacrificio, la adoración que le tienes que llevar al Señor tiene que ser de esta manera y tiene que ser de esta forma para que el Señor la pueda recibir. O sea, en otras palabras, ellos sabían todo, tenían toda la información necesaria para que sus sacrificios fueran perfectos. De los dos, de uno y del otro. Pero ¿qué sucede? Al parecer,
y no al parecer, ahí lo dice la Escritura. Uno hizo lo correcto y el otro no lo hizo de la forma correcta. Aquí es donde la cosa se pone difícil, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿cómo? ¿Qué fue eso? ¿Por qué uno sí y el otro no? Si los dos asistían a la misma iglesia, si los dos tuvieron los mismos pastores, si los dos tenían y llevaban a cabo las mismas actividades, ¿por qué solo uno fue aceptado y el otro no? Y los dos iban a la misma congre. Los dos recibían la misma prédica el domingo. Eso significa que en las iglesias siempre habrá alguien que alabe al Señor al estilo de Caín. Y quién sabe, debe de haber muchos, yo espero, que alaben al estilo de Abel. Amén, ¿verdad? No oí ningún amén. Alguien que alabe el estilo de Abel. Amén. Eso. Eran dos jóvenes que tenían el entendimiento de lo que estaban haciendo y de lo que tenían que hacer. Sabían cómo se tenía que hacer y sabían la forma correcta de hacerlo. Entonces, ¿qué falló? Y es que Caín, ahí vamos. Y es que Caín cayó en lo que muchos de nosotros caemos con mucha frecuencia. ¿Qué es en lo que caemos? Caemos en querer adorar, en querer alabar a Dios a la Frank Sinatra, a mi manera. A mi manera. Como yo lo quiero hacer, como a mí se me facilite, como a mí me sea más cómodo, que yo tenga tiempo. Eso fue lo que hizo. Esa fue la razón. Queremos adorar al Señor a mi manera. No a la manera que Dios pide que lo hagamos. Son dos cosas diferentes. Dios nos pide sacrificio de adoración y alabanza, y nosotros queremos hacerlo a mi manera. Versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Algo estaba mal en esta ofrenda de Caín. Obviamente Caín lleva ofrenda del campo, de la tierra. Muy probablemente llevó algunas verduras, algunas legumbres, algunos granos, a lo mejor maíz, frijol, sorgo, un garbanzo de a libra. Digo, por si acaso. Fue de lo que llevó, pero Abel llevó de los primogénitos, de lo más gordo. Y de lo más gordo no lo piense literal, no es que estaba gordito, sino era lo más rico, lo mejor que tenía. A eso se refiere de lo más gordo. No lo aceptó. Y él no fue de su agrado. O sea, no fue del agrado de Dios la ofrenda de Caín. En otras palabras, muy probablemente Dios, cuando vio la ofrenda de Caín, le dijo: bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Esto que me estás trayendo, como que ¿para qué? ¿O a qué te refieres con esto? En tiempos modernos también hacemos mucho la broma, decimos: es una broma. Esto que me traes es una broma. ¿Dónde está John? John me enseñó una frase que decía: oiga, y no le pierde. O sea, vio la ofrenda de Caín y dijo: oiga, no le pierde. Algo como eso le debió haber dicho Dios. Dios ya había hecho saber a Adán y a Eva, y por supuesto a Caín y a Abel, que para poder ir a la presencia de Dios tenían que lidiar con su pecado. Acuérdese que Adán y Eva fueron expulsados por el pecado. Entonces era muy obvio y era muy claro, y también podemos pensar que así era para Caín y Abel, que para poder ir a la presencia de Dios tenemos que lidiar con nuestro pecado. Al menos empezar a trabajar en él.
Al menos si no puedo librarme de él por alguna situación, por lo que usted quiera y mande, pero estoy trabajando diario con pasitos pequeños, pasitos de bebé, pero estoy avanzando a tener una vida diferente, libre de pecado. Eso es lo que nos pide el Señor. A veces el Señor no nos pide perfección, pero nos pide avance, nos pide caminar, nos pide avanzar, nos pide esforzarnos, aunque sea un poquito, pero que podamos empezar a ver esa transformación. Porque lo que Él busca es que nosotros podamos ser transformados de una oruga a una mariposa. Y acuérdense que la oruga, cuando se genera o se mete en ese capullo, no es de la noche a la mañana. Pasa tiempo en lo que esa transformación se va dando hasta que sale como una mariposa. Eso mismo pasa para nosotros, o el Señor lo dice así para nosotros. Tenemos que trabajar día a día y en algún momento vamos a salir como una mariposa multicolor muy bonita. Pero se requiere estar trabajando de constante. Y para lidiar con el pecado, tenían que tener un sacrificio de sangre. También eso lo debieron haber aprendido Adán y Eva. Porque el Señor les dijo, no, con esas hojitas verdes que se pusieron no la van a armar. Ustedes lo que necesitan es sangre. Y los cubrió con pieles. Hubo sacrificio de sangre y los cubrió con pieles. Eso significa que la ofrenda o la manera de llevarle ofrenda y sacrificio al Señor ya la tenían muy bien identificada, o la debieron haber tenido muy bien identificada. ¿Sí? ¿Nos vamos explicando? Y para lidiar con el pecado era solamente a través de ese sacrificio de sangre. Jehová lidió con el pecado de papá y mamá. Ellos sabían cómo tenían que lidiar con su propio pecado. Ya lo habían aprendido o lo debieron haber aprendido. Abel sí llevó un sacrificio de sangre y Caín solo llevó frutas y verduras. Se fue al súper el martes de las frutas y verduras y fue lo que llevó. Y martes para que le saliera más barato, ¿verdad? Pues claro. Pero los dos sabían que tenían que hacer un sacrificio de sangre. Pero solamente uno lo hizo de esa manera. Ahora usted dice, bueno, pues es que aquí nos referencia que Abel sí era pastor, pero Caín se dedicaba a la agricultura. Sí, pero así como hoy muchos nos dedicamos a la maquila y a otra cosa, no somos pastores de ovejas, ¿verdad? Y tenemos que traer un sacrificio digno al Señor. ¿Sí? ¿Estoy explicando? Así lo pudo haber hecho Caín. Eso significa que lo que nos dice es que Caín no tuvo la intención de lidiar con su pecado. Solo se presentó al lugar, dejó lo que llevaba e ignoró el pecado. Y ahora él quiere ser feliz, pues con lo que trajo. O sea, él, en otras palabras, él ya cumplió. Por eso le digo que mucha gente puede ser que así venga y le traiga ofrenda al Señor, al estilo de Caín. A mi manera, yo ya traje, yo ya cumplí. Ahí nos vemos la otra semana, próximo domingo. O ahí cuando haya chance. ¿Sí me estoy explicando? Así podemos hacerlo, ¿verdad? El Señor no pudo aceptar la ofrenda, o no puede aceptar tu ofrenda con solamente presentarte. O sea, nada más con venir a pasar lista, no va a aceptar el Señor tu ofrenda de esa manera. Si es que te rehusas a reconocer tu pecado. Si te rehusas a reconocer que estás en pecado o que necesitas dejar algo que te lleva al pecado, el Señor no va a recibir tu ofrenda de esa manera. Eso significa que no te va a justificar. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro, hermanos. Miren, en la actualidad vemos muchísimas iglesias que nos hablan del amor, de la misericordia y todos arriba y levantando las manos y we are the world, we are the children. Pero sí es cierto que todo eso es Dios, sí es cierto, pero falta señalar que antes de todo eso Él es justicia. Por eso lo primero que tenemos que hacer para venir al Señor es arrepiéntete
Y arrepentirse es cambiar de dirección, dejar de hacer lo que ya hacemos, que sabemos que está mal delante de Dios. Eso es. Se oye a veces muy difícil, pero créame, hermano, que es más fácil de lo que a veces creemos. Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de decisión. Así como cuando usted decide tener novio, novia, esposo, esposa, usted lo decide y dice, órale, va. Ah, sí. Dice, hoy voy a decidir seguir al Señor. Voy a decidir dejar el pecado. Voy a decidir amar a Dios, así como decide amar a un hombre, a una mujer. Es una decisión, no es una cuestión de emociones. Si es nada más emocional, créame que muy pronto va a haber problemas. Porque la unión y la relación fue de emociones, no de una decisión bien planteada. Y cuando se toma la decisión, se tiene que permanecer firme en la decisión. Esa es la gran diferencia. Porque como yo ya tomé la decisión, yo tengo que decir, yo tomé la decisión y yo me mantengo en esa decisión. Pero bueno, ese es otro tema. Luego nos vamos para allá. Así que, fíjese, Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas nos habla de la maldad de Caín. ¿Cuál es la maldad de Caín? Vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, era de Satanás, y mató a su hermano. Y luego hace la pregunta, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano, justas. Nos topamos otra vez con esa palabra de justicia, ¿verdad? Justificados delante de Dios. Sí, la misericordia y el amor son muy bonitos y qué bueno, y sí lo tenemos y sí lo recibimos de parte de Cristo, pero tenemos que ser justos y nuestras obras tienen que ser justas, en justicia delante de Dios. Caín ofreció fruto de la tierra, pero la tierra tenemos que recordar que estaba bajo maldición. Y esto sugiere que Caín, espiritualmente, eso es lo que nos dice este pasaje, Caín estaba más alineado a lo terrenal, a la tierra, que a las cosas espirituales de Dios. Por eso él llevó fruto de la tierra, y el fruto de la tierra es pecado y corrupción. Así que tenemos que reconocer y ser limpios de la forma en que Jehová espera que podamos ser limpios. Y es por eso que Jesús vino y murió por todos nosotros, para justificarnos, para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que estar centrada en Jesús, pero en justificarnos también delante de Jesús. Así que la forma en que te puedes convertir en un adorador al estilo Caín, ojo, un adorador al estilo Caín, es que vienes al Señor pero no entregas todo al Señor. No lidias con tu pecado y no entregas todo al Señor. Es el no creer en lo que Él nos da. Es el no creerle lo que Él nos dice. Por eso hoy estamos viendo a Abel, porque nos está enseñando a dar una adoración, un sacrificio de fe. Y tenemos que vivir de esa manera. Si no creemos en el Señor y si no entregamos todo lo que Él nos da, es vivir con reservas a lo que nos dice a través de su palabra. Eso significa que nada más vamos a creer ciertas cosas, las cosas que nos convienen, las cosas que nos gustan, y las cosas que nos confrontan no las vamos a querer ver. Y hasta vamos a decir, no, es que eso ya pasó. Eso es del Antiguo Testamento. ¿Verdad que lo hacemos? Pero la palabra del Señor es la palabra. Y Él no vino a quitarla ni a cancelarla, vino a cumplirla. Pero vino a cumplirla por medio del amor y del sacrificio. Así que cuando hacemos eso, que creemos en su palabra reservadamente, no le creemos totalmente y lo hacemos mentiroso. Pero estamos en la iglesia, sí, pero estamos al estilo de Caín.
Así que Dios prueba nuestra integridad a la hora de la adoración. A la hora de la adoración, a la hora de entregarnos por completo y agradecerle al Señor, ahí prueba nuestra integridad. Si tú no te puedes entrar así, entregar completamente al Señor y dejar el pecado, dejar todo lo que traes en tu cabeza día a día, no estamos entregándole todo al Señor. Por eso Abel ofreció lo mejor, lo más gordo, mientras que Caín solo trajo algunas cositas. Tal vez lo que sintió que no necesitaba. Tal vez lo que sintió que ya le estorbaba. O tal vez lo primero que agarró y dijo, pues con esto, nomás para cumplir. ¿Cuántos hemos dicho a veces eso? Ay, nomás para cumplir, ¿verdad? Y no nos preparamos como debe de ser. Pero algo pasó. Versículo 5, Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Eso significa que Caín cayó en una depresión, en una tristeza, no solamente porque vio que Dios no se agradó de la ofrenda, sino que sus emociones empezaron a volver locas, ¿verdad? Empezó a emocionarse, a tener diferentes pensamientos, emociones. Y el Señor entonces le habla a Caín y le dice: ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, todavía que traes lo que traes y luego todavía te haces el digno. Digo, así le dirían en mi rancho, ¿verdad? Todavía traes tus mugreros y luego todavía te ofendes. Así le dirían en mi rancho. No sé, allá en Valsequillo, no sé allá en Urica, no está la de Urique. En Tejoloca, sí, está complicado. Está más difícil. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice: si bien hicieres, si hicieras lo correcto, ¿no serás enaltecido? O sea, si hicieras lo correcto, no te lo reconoceré, no te enalteceré. Eso significa que cuando creemos en la palabra de Dios, por eso dice, Él es galardonador de los que le buscan. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le dice aquí el Señor a Caín? Le dice: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te ofendes? Si tú fuiste el que trajo esto mal. Y luego se pone enojado. Y luego enojado y triste, porque ya que se puso decaído. Eso significa que cuando alguien está enojado y triste, es una combinación explosiva, es una combinación peligrosa. Estaba enojado y triste, casi se quería tumbar o aventar de un puente aquí del periférico. Eso pasa. El pecado está a la puerta, le dice, está al acecho. ¿Sí sabe cómo es un animal cuando está al acecho? Un animal salvaje. ¿Sí ha visto el Animal Planet? Anda buscando a ver a quién devorar, ¿verdad? Por eso el pecado así es. Dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Cuando usted no termina de dejar su pecado y además se ofende porque le dicen: oye, deja ya ese pecado. Y además se enoja y dice: ay, no, pues si es mi pecado, yo sabré cuándo lo dejo y a mí me gusta mi pecado. Eso es abrirle la puerta al animal que anda ahí en acecho y que le va a brincar encima y se lo va a devorar. Se lo va a devorar. Entonces, recapitulando, entrega una mala ofrenda y alabanza. Dios no la acepta, por lo que le causa que se sienta mal.
enojado, deprimido, triste, cabizbajo. Y cuando alguien se siente así, le abres una puerta todavía más grande al pecado. Porque cuando tus emociones te empiezan a revolotear en tu cabecita loca, empezamos a pensar cosas que no son correctas y que nos hacen caer en más pecados. Mire, es como cuando una mujer empieza a sentir celos, y estoy hablando de celos infundados, vamos a creerlo así. Y en su cabeza empieza a pensar, no, es que ha de haber sido la güera esa, la del trabajo, y sí, es que no la deja de ver, y sí, ya hasta hablé al teléfono ese que me dijeron, esa güera te lo está sonsacando. O sea, ¿sí me estoy explicando? Traemos un rollo en nuestra cabeza. Y si no dejamos eso, le abrimos todavía más la puerta a más pecado. Empezamos a ver puros reels de a ver por qué el marido es infiel, a ver qué señales tiene cuando es infiel o por qué está en pecado y nomás, y luego el algoritmo es tan listo que nomás de eso te va a mandar, y en lugar de sanarte te va a contaminar más. A eso se refiere que el pecado está al acecho. Varones, si empiezan a ver ahí una mujer bonita y así, y el algoritmo les va a empezar a mandar más, va a ser más difícil salir del pecado. Más difícil. Va a llegar el momento en que esa situación te va a dominar y te va a comer. Y ahora vas a estar bajo el control del pecado. ¿Se ha visto cuando la gente no puede dejar ni siquiera en paz su celular? ¿Quién lo controla? ¿Él controla el celular o el celular lo controla a él? O a ella, ¿verdad? Celular. Así es por poner un ejemplo moderno, ¿verdad? Pero así muchas cosas. Así muchas cosas. Usted piense, analice cómo es su vida. Pero cuando usted no empieza a controlar ese pecado, empieza a dejarlo fuera de su vida, ese pecado lo va a controlar a usted. Y todo eso ocurre porque no le entregamos a Dios lo que Él espera de ti, lo que Él espera que le entregues. Que le digas, ahí está, Señor, te entrego todo, tú dirige mi vida. Y Dios te dice, bueno, si no me entregas todo, no lo voy a poder cambiar, hasta que tú decidas cambiarlo. Por eso el seguir al Señor también es una decisión. Por eso el dejar el pecado también es una decisión. Sí, tenemos que orar, sí, y el Señor nos va a ayudar, sí, pero la decisión final es tuya. El Señor no va a cambiar las cosas si tú no decides cambiar. Tenemos que quitarnos de la cabeza ese rollo súper, voy a decirlo así para no ofender a nadie, súper espiritual de que es que el Señor me va a cambiar. No, sí te va a cambiar y te va a ayudar, pero tú tienes que decidir hacer el cambio. El Señor por sí mismo no va a llegar y te va a decir, ¡puf! Ya cambiaste. No, tú tienes que tomar la decisión. Por eso le dice a Josué, sé valiente y esfuérzate. Fíjese, nos gusta mucho ese versículo de Josué 1:9, pero si leemos el contexto completo, a lo que el Señor le está refiriendo es a que vea el libro de la ley que le dejó a Moisés y que lo cumpla al pie de la letra como se lo dio a Moisés. Eso es lo que le está diciendo. Por eso le dice, esfuérzate y sé muy valiente en cumplir eso que le di a Moisés. A eso se refiere. Por eso le digo que a veces nos enseñan cosas a la mitad. Y luego ahí andamos batallando porque dice, ay Señor, es que ya estoy orando y no me cambia. Pues no, porque necesitas tú cambiar. ¿Cambiar qué? Pues cambiar tu ofrenda, cambiar tu alabanza. Hebreos 4 nos dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Significa que Caín mató a su hermano. Sabemos la historia, vamos a leer de todas maneras. Pero aún muerto habla su sangre. Por lo que podemos ver que murió, pero no murió, porque fue agradable al Señor. Pero miren lo que sucede con Caín.
Porque Dios empieza a tener una plática con Caín. Ojo con esto. Eso significa que aunque el Señor echó fuera a Adán y Eva, y ellos le platicaban a sus hijos de qué se trataba, de todas formas el Señor aún tenía cierta comunicación con la familia. Eso significa que aún así, aún y en pecado, como eran la creación de Dios, Dios seguía hablando con esa familia. Y habla con Caín. Y le dice, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No le está haciendo una pregunta física de dónde lo dejaste. Le está haciendo una pregunta retórica. Como cuando caen en pecado Adán y Eva y Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿y dónde estás? O sea, el Señor sabía, pero era una pregunta donde el Señor le estaba dando tiempo a Adán de poder ponerse a cuentas con Dios, decirle, Señor, la regué. Ahí estaba enseguida de ella y por estar en el celular me dio la manzana y la mordí. O sea, tenía tiempo de resarcirse delante de Dios. Lo mismo sucede con Caín. Le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? No porque no supiera a Dios dónde estaba. Le estaba dando la oportunidad de que él respondiera. ¿Y qué le dice? Como todos los jovencitos, no sé. Pregúntele algo a algún joven, verá qué va a decir, no sé. No sé. Y luego le dice otra vez Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le estaba diciendo el Señor, estabas en pecado, no me entregaste todo, no diste todo como tú tenías que hacerlo y todavía caíste en más pecado. Y esa sangre derramada ahora está en tu contra, ahora clama en contra tuya. Por eso en el libro de Hebreos nos habla y dice, Abel aún habla. Por eso el autor de Hebreos dice, por eso su sangre aún clama. Clama. Y esto estamos hablando ya del Nuevo Testamento, para que luego no me salgan que, es que eso es del Antiguo. No, esto es del Nuevo. ¿Y qué nos está tratando de decir a ti y a mí? Ya voy casi cerrando, no piense que ya nos vamos. Hay un libro que se encuentra antes de Apocalipsis o de Revelaciones, que pocas veces se lee porque es un libro chiquitito. Y si pasa rápido las páginas, se le va a pasar porque nomás es una página. Que es el libro de Judas. El libro de Judas. En el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, nos habla de algo que se llama el camino de Caín. El camino de Caín. Mire cómo lo dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Para ponerlo un poquito en contexto, Judas nos habla que cuando muere Moisés, luego lo podemos ampliar más la explicación, pero nos habla que cuando muere Moisés, el Señor, para evitar idolatrías hacia Moisés, hacia su figura, hacia su cuerpo, acuérdense que no podemos tener idolatrías de ningún tipo, pero Moisés fue tan importante para el pueblo de Israel que se corría el peligro de que lo beatificaran y lo tuvieran ahí como un santo, ¿verdad? Entonces el Señor manda por el cuerpo de Moisés y se ve por él. Y aquí el Señor nos habla cómo el arcángel Miguel llega
y se disputa el cuerpo de Moisés contra Satanás. Satanás quería el cuerpo. ¿Para qué? Para ir a aventárselo allá a los israelitas y decir, miren, podían suceder dos cosas: o que ya no creyeran en la ley de Moisés, o que lo convirtieran en un mártir, en un santo. Por eso el Señor va y envía al arcángel Miguel para disputar el cuerpo. Pero algo bien interesante aquí y algo bien importante aquí es que cuando estaban disputando, cuando estaban peleando, Miguel, que era un arcángel del mismo rango de Satanás, porque acuérdense que Satanás también era un arcángel, alguien del mismo rango, del mismo nivel, no se atrevió ni a sacar espada, ni a declararle, ni a pelear, ni a decirle, te reprendo, Satanás. No le dijo nada, nada de manera personal. Luego le puedo explicar más esta parte, pero porque aquí podemos echar por tierra muchos fundamentos muy pentecostales. Luego lo tomamos, lo retomamos. Miguel no se atrevió a emitir juicio y solo le dijo, el Señor te reprenda. O sea, no le dijo yo te reprendo, no le dijo saco la espada, no le dijo nada, le dijo el Señor te reprenda. Esto es algo muy profundo, pero luego lo explicamos un poco más. Y a esto es a lo que Judas le dice: esta gente tomó el camino de Caín. Es gente que rechaza la autoridad de Dios y busca el dinero. Por eso referencia a Balaam. Balaam era un profeta que por dinero le ofrecieron que profiriera maldiciones en contra del pueblo. Es alguien que se mueve y que actúa según sus instintos, no de lo que la autoridad está sobre él. Es alguien que se mueve sin pedir permiso. Y si se mueve sin pedir permiso de la autoridad terrenal que tiene, imagínese de Dios. También menciona y dice las contradicciones de Coré. Gente que rechaza la autoridad de Dios. A esto Judas lo compara y lo menciona como el camino de Caín. Eso era lo que había en el corazón de Caín. Era un chavo, un rebelde sin causa. Sus obras eran malas, sus obras no estaban justificadas. Por eso terminó haciendo una adoración, un sacrificio a su manera. Y tan inmoral y tan metido estaba en el pecado y en las cosas a su manera, que terminó cayendo en otro pecado más grave, que fue el asesinato. O sea, con esto vamos ya amarrando todo lo que hemos dicho. ¿Sí se fija? En Judas nos dice toda esta exposición que nos da Judas acerca de esta gente que se mueve por dinero, que se mueve por sus intereses, que no respeta la autoridad, y dice que todo esto es una reacción en cadena. Se lo estoy parafraseando, traduciendo. Es una reacción en cadena que puede convertirse en una falsa religión. Una falsa religión. Alguien que viene a Dios pensando que complace a Dios, pero no lo hace como Dios quiere que lo haga. Y así hay mucha gente haciendo cosas en el nombre de Dios, pero no lo hace como Dios nos enseña y nos dice en su palabra. Pensando que el Espíritu me dijo y me habló. No, pero si el Espíritu le dijo y le habló, tiene que estar respaldado aquí. Es un conocimiento de Dios, pero lo llevamos a cabo de la forma en que nosotros decidimos hacerlo, no de la forma en que Él nos dice o como Él nos lo solicita. Queremos llevar las cosas a nuestra manera. Y no hay otra forma de salvación más que por medio de Jesús. Si usted llega a Dios, la salvación es únicamente por Jesús. La gente a veces piensa que es por buenas obras y no es así. Por eso la palabra es muy clara. No por obras para que nadie se gloríe.
sino que es por medio de fe. Estamos hablando de la fe, acuérdense, por medio de fe, de la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo es creer que fue resucitado de los muertos, que está vivo. Si no creyésemos en la resurrección, toda nuestra fe se vendría abajo. Tenemos que creer en ello. Por eso el Señor nos dice: bendito o bienaventurado aquel que sin haber visto, cree. Así es. La única forma de venir a Dios es a través de su revelación. No de lo que tú pienses, no de lo que tú sientas, sino de su revelación, de lo que Él ya le ha revelado a los hombres. No importa cosas que hemos aprendido o cómo las hayas aprendido, pero debemos de movernos por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe, aún sin haber visto, solo por creer en Dios, porque Él nos lo dice. Así es como Él se revela por medio de su palabra, sin importar lo que yo razono, sin importar mis conocimientos de ingeniería, maestría, doctorado. No, lo que Él nos enseña, porque todo lo demás es conocimiento humano. Nosotros nos movemos por fe, aún sin haber visto. Y todo esto inicia con una adoración. Todo esto inicia con una ofrenda, con una ofrenda a tiempo, con una ofrenda de tus talentos y sí, también con una ofrenda de tus tesoros. Sí, claro, ya lo predicamos hace unos cuantos días, unas cuantas predicaciones atrás, cómo el Señor Jesús, aún su ministerio, el ministerio de Jesús, fue sostenido por muchas mujeres. Se tiene que sostener el ministerio. La palabra es de Él. Y a veces pensamos que es gratis, pero ni siquiera la palabra es gratis, porque alguien ya pagó el precio. Y ese precio lo pagó Jesucristo con su vida, con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser justificados y para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Él nos dice y nos pide, no como yo lo siento, no como yo lo creo, no como a mí me da la gana. Ahora, cuando fue lo de la pandemia, me tocó ver tanta gente que se declaraban cristianos y seguidores de Cristo, pero lo querían hacer a su manera y en su casa y a sus horas, y donde no les incomode nada, y donde no se interponga con su agenda social, porque ya ve que los domingos siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero acuérdese que los días de descanso fueron instituidos por Dios y fueron para adorar a Dios, no para nosotros hacer lo que nos dé la gana. Nos da la libertad de el resto de las 10 horas del día poder convivir con familia, hacer otras cosas, pero primero tenemos que traer ofrenda y adoración, sacrificio de alabanza al Señor. Así que no le demos a Dios cosas que Él no pide. No andemos imaginando, no nos convirtamos en creativos para darle cosas a Dios. Démosle lo que Él nos está pidiendo, de la manera en que Él nos está pidiendo. Porque Abel ofreció un cordero solo por él. Fíjense, Abel ofreció un cordero por él. Luego Dios le pidió un cordero por familia para libertarlos de Egipto. Y posteriormente el pueblo de Israel ofrecía un cordero por todo el pueblo de Israel. Eso quiere decir que cada que va avanzando el tiempo, vamos dejando sin sacrificio al Señor. Cada vez lo vamos minimizando. Imagínense hoy en el 2025, ¿qué le queremos ofrecer al Señor? ¿Un cordero?
o un solo cordero por todo el mundo, que aún así el cordero que cubre el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él tuvo que venir, para Él ser ese cordero que pudiera justificar a todo el mundo. Así que Jesucristo es el cordero suficiente para toda la humanidad. Y hermano, hermana, yo lo que le pido es que usted entregue una ofrenda aceptable al nombre del Señor. Una ofrenda donde usted verdaderamente se ponga a cuentas y le entregue todo lo que es a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya lo dio todo por usted. Ya lo que nosotros le demos, aunque para nosotros sea demasiado, le vamos a quedar debiendo. Y tan nos dio todo que Él estableció que pudiéramos compartir el pan y el vino en memoria de su sacrificio hasta que Él regrese. Y es por ello que, como hoy es el primer domingo de mes, hoy tenemos Santa Cena. Póngase de pie. Vamos a orar en lo que usted va recibiendo de los elementos, porque hoy tenemos también la cena del Señor. El Señor nos dice que tomemos la cena de una manera digna. Y a veces malentendemos esta palabra y pensamos que tenemos que hacerlo muy solemnemente, que no es malo hacerlo así, pero Él realmente a lo que se refiere es a la condición de nuestro corazón. Este es un momento preciso para que usted se ponga a cuentas con el Señor. Y si hay algo en su vida, en su corazón, que quiera dejar en las manos del Señor, entregarle como sacrificio, como ofrenda al Señor, para poder recibir de Él, este es el momento. Así que primeramente vamos a confirmar nuestro compromiso con el Señor. Y si es la primera vez que nos acompaña, yo le invito a que haga esta oración en voz alta. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, me presento delante de ti como un pecador, pero yo sé que eres un Dios bueno, un Dios perdonador, pero también eres justo. Y hoy pido que perdones mis pecados, porque contra nadie más he pecado que contra ti. Hoy he decidido recibir a Jesucristo como mi Señor. Y quiero pedir también, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, te pido por cada uno de tus hijos. Recibe este sacrificio, esta ofrenda de adoración, de alabanza de cada uno de ellos, porque se están poniendo a cuentas contigo, porque están decidiendo seguir a tu Hijo Jesucristo, porque quieren tener un cambio, porque quieren recibir de tu favor, de tu gracia. Y es por ello que hoy se están justificando delante de ti. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Los bendigo en tu nombre, Señor. Y ya te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya todos tienen sus elementos? ¿Alguien falta de los elementos? ¿No? Muy bien, vamos a proseguir. Así que el Señor, tomando un pan, lo presenta delante de sus discípulos y lo parte, mostrándoles y diciéndoles que ese
era como su propio cuerpo, que sería partido, que sería lastimado por cada uno de nosotros. Y les dijo algo como esto: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Tome el pan. Y tomando la copa, les mostró que esa copa, ese vino, era señal de pacto, de ese nuevo pacto que establecía ahora con su nuevo pueblo, su iglesia, la iglesia de Cristo. Y que por medio de ese pacto Él estaría con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque dice el autor de Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que el Señor derramó su sangre y estableció pacto con cada uno de nosotros. Así que tome el vino. Nos dice Pablo que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor, anunciamos hasta su próxima venida. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque estamos ya esperando tu regreso, porque sabemos, Señor, que tú pronto vendrás por tu iglesia. Y todos, Señor, y todos y cada uno de nosotros queremos estar justificados delante de ti, para no quedarnos fuera de esa bendición de poder recibirte, de esa bendición de poder estar en tu presencia. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.